Un gusto enorme estar hoy aquí con ustedes compartiendo en la Asociación de Educación de Gestión Social Virtual, hoy, este espacio de pensamiento al que denominamos la educación de gestión social aporta pensares, preguntas y utopías. La historia de nuestras escuelas tiene larga data, con formación heterogénea y territorios diversos a lo largo y a lo ancho del país. Asumiendo siempre el derecho a la educación como un bien público y una tarea social. Y no llegamos ayer ni llegamos solos a construir esta historia. Algunas de nuestras escuelas tienen más de medio siglo de vida. Pero fue la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 en el año 2006 que nos dio el reconocimiento explícito. Más allá de los tiempos que veníamos trabajando sin nombrarnos, la visibilidad normativa generó un deseo irrefrenable de reunirnos y pensar juntos el perfil identitario. Desde el año 2006 realizamos en distintas provincias encuentros locales, jornadas y 5 congresos nacionales de educación de gestión social. Así fuimos concluyendo que no producimos bienes materiales, lo nuestro no se comercializa en el mercado, no hay especulación económica ni acumulación de capital. Hay elaboración colectiva de conocimiento, de desarrollo de sentido crítico, de empoderamiento de nuestros derechos, de construcción de ciudadanía, produciendo desarrollo humano que no se logra si no va acompañado de educación. Desde ese lugar aportamos a la economía social, asociativa, donde efectivamente lo económico se subordina a lo social. Pero no quiero finalizar sin recordar y compartir con ustedes que en aquellos principios de siglo era cuando recorríamos los pasillos de la Torre de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Necesitábamos compartir lo que hacíamos, el cómo lo hacíamos y el para qué. Así es como nos cruzamos con Mari Sánchez, vaya mi cálido recuerdo, con Claudia Bracci y con Osvaldo López Rey, y nos llevó hasta el despacho del licenciado Rafael Gagliano, miembro del Consejo Consultivo de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, quien se dispuso rápido a la escucha atenta, al intercambio de miradas enriquecedoras de conceptos y de experiencias. Nosotros íbamos camino a organizar para el 19 de mayo de 2007 la primera jornada provincial de educación de gestión social. ¿Cómo entonces no celebrar esta oportunidad para agradecerle su acompañamiento y manifestar la satisfacción y alegría de tenerlo con nosotros hoy, como lo estuvo a cargo de la apertura de aquella primera jornada? A no dudar, lo sentimos un compañero de ruta. Adelante, licenciado Rafael Gagliano. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana María, a todos los miembros de la Asociación Civil de Educación de Gestión Social, a Juan Jiménez por el contacto de la preparación de este encuentro, de esta conversación. La pienso, la siento como una conversación en una gran mesa redonda, virtual, de amigos, de compañeros de ruta, que a lo largo de los años han insistido en la importancia de la sociedad civil en términos de que no entre el Estado y el mercado hay también posibilidades enormes para postular instituciones, organizaciones, servicios que en esta coyuntura especial resultan absolutamente valiosos para su expansión y ampliación. Por lo tanto, voy a hacer una breve introducción de las características o atributos que desde el pensamiento histórico, en principio voy a hacer primero una aproximación histórica a la naturaleza del tiempo presente, considerando que en este presente hay muchos pasados incorporados, pasados que no están
necesariamente a nuestras espaldas, sino que nos rodean y nos desafían con momentos del pretérito que no han cerrado, que no han concluido y cuyos fragmentos continúan en el presente, fragmentos de inconclusión. Entonces, voy a hacer una primera aproximación a las tres pandemias, epidemias que la Argentina sufrió en los últimos 100 años, pensando que esta tercera es la que estamos viviendo, y voy a hacer alguna observación respecto a qué derivaciones tuvo en el plano pedagógico y educativo cada una de ellas. En primer lugar voy a referirme a la gripe española, que así se llamó, la de 1918-1919, en la primera presidencia del Hipólito Yrigoyen, que produjo 30.000 muertos en Argentina. Una epidemia que ingresó por el puerto de Buenos Aires y se expandió en la provincia, en primer lugar, en un esquema de distribución muy semejante al que estamos viviendo, y que luego hizo estragos en el centro y norte del país, donde la mayor cantidad de víctimas se produjeron en el otoño-invierno del año 19. El efecto que pedagógicamente esta epidemia produjo fue el discurso de la escuela activa. Es decir, que la centralidad del proceso educativo pasó del docente al alumno, al niño. Es en la década de los 20, desde el principio de la década de los 20, donde se genera un proceso de revolución pedagógica en torno a la centralidad de los intereses, la curiosidad y el valor de iniciación que tiene la condición del niño como motor de la enseñanza. Ya no son los contenidos ni la voz, digamos, culturalmente autorizada del docente, que estaban privilegiadas en la escuela tradicional previa. Es decir, que esa pandemia de la gripe española produjo un primer salto cualitativo muy, muy importante que la educación argentina capitalizó y conservó a lo largo de las décadas siguientes. La segunda epidemia, esta primera epidemia estuvo muy asociada con las políticas de higiene, de arquitectura escolar, de ventilación, de aireación, en fin, la construcción de nuevas escuelas que atendieran sobre todo a la enfermedad de la época, que no era la gripe española, sino la tuberculosis. Pero la gripe produjo este cimbronazo, este giro de recuperar la centralidad del niño. La escuela activa, con tantísimas docentes y directoras argentinas que tuvieron un amplio y honorable despliegue de capacidades en toda la geografía nacional. Mencionar solamente las hermanas Cossettini es para poner un timbre de honor a esta época. La segunda epidemia fue la de polio, de poliomielitis del año 1955-1956. Esa epidemia afectó a los niños particularmente. La primera había afectado a niños y adultos, a la población en general, pero esta, digamos, tuvo como población target a los niños, y fue, la vacuna Sabin, la Legionella Salk,
las que pudieron revertir ya hacia fines de la década de los 50 esta epidemia que produjo obviamente un gran impacto en la salud, en la enfermedad de tantos niños. En las historias familiares podemos recordar esa tragedia. ¿Qué sucedió con la poliomielitis como impacto o efecto pedagógico? Eso se tramitó básicamente en la década de los 60 con una revolución en términos de del cuestionamiento a la autoridad. La década de los 60 reconsideró la calidad de los vínculos intergeneracionales. Recuperó la voz de niños y adolescentes en el encuentro intergeneracional. Cuestionó explícitamente, y a medida que avanzaba la década de un modo más radicalizado, instituciones y autoridades de un mundo ante el cual la juventud tenía muchas cosas que cuestionar. Es decir, que el impacto fue a nivel de vínculos, de relaciones, de horizontalidades, no de una demanda por la democratización que fue tal vez muy propio de la postdictadura, de los gobiernos del radicalismo de los 80. Allí hubo una demanda más vinculada, no tanto a las relaciones intergeneracionales, vinculares, sino a la democratización de los saberes. En fin, son otras luchas que vendrán décadas más tarde. Pero quiero decir, el efecto indirecto, no los directos, pero sí los efectos, porque toda epidemia o pandemia produce un efecto traumático, no produce crisis al modo en que las entendemos en el orden social o político. Las pandemias producen traumas donde se pone ante la mirada colectiva la fragilidad humana, la condición de finitud y mortalidad que llevamos con nosotros, que portamos como un atributo de nuestra humanidad, junto con la sexualidad y la palabra. En fin, por lo tanto, siempre que acontece además las crisis provienen siempre de afuera hacia adentro, y estas fracturas, estos fenómenos traumáticos parten desde el interior hacia el exterior, parten desde adentro y resultan difícilmente controlables por el conocimiento de época, que siempre el conocimiento de época está desbaratado, está desactualizado respecto a la producción de ese daño virósico. Entonces, esta tercera pandemia del siglo, para completar la actual en la que vivimos, está abriéndose a un conjunto de aprendizajes colectivos como creo que ninguna de las dos anteriores había alcanzado, no porque no fueran, sí que lo fueron, importantísimas, la escuela activa y la democratización de los vínculos y de la revisión de las conductas autoritarias en los 60, sino también porque lo que estamos aprendiendo colectivamente en esta pandemia es a elaborar un dolor colectivo. Estamos protagonizando un duelo cotidiano con formas simbólicas abstractas, sofisticadas,
humanas, compasivas. Quisiera abrir aquí, digamos, los aprendizajes derivados de los que yo creo que estamos desarrollando y está todo en curso. En primer lugar, hay nuevas sinergias entre escuela, comunidad, familias, nuevas, las había antes, pero las había con límites y fronteras. Yo creo que este presente está bajando las fronteras de las instituciones y está creando calidades en los vínculos, sinergias en las ayudas entre comunidades, territorios, familias, instituciones. Hay entonces una percepción de que la naturaleza de los desafíos que enfrentamos solo pueden ser respondidos con políticas articuladas en múltiples áreas. Voy a usar estas tres palabras que se usan en políticas sociales y en el movimiento feminista y en el mundo académico para dar cuenta de qué modo se están articulando las instituciones frente a la complejidad de los desafíos que enfrentamos. Primero hay una articulación de interseccionalidad. Es una palabra abstracta, pero viene al caso porque el movimiento feminista está, digamos, utilizándola en todo el mundo para dar cuenta de los tipos de dominación acumuladas en los sujetos con los que interactuamos. Es decir, que los niños y los jóvenes y los adolescentes tienen una suma de dominios, de dominaciones, de situaciones de disminución de su desarrollo personal, vinculados a su género, a su pertenencia étnica y a su clase social. En ese punto, me parece que las políticas de interseccionalidad que las escuelas despliegan son aquellas que mejor pueden mirar a un niño en sus dimensiones de sujeto restringido en sus potencialidades cognitivas o afectivas por su pertenencia inferiorizada de género, si fuera el caso, o por la etnia o coloración de la piel, o de la clase social de la familia en la que ha nacido. Es decir, en el mundo y en todas partes, esta mirada sobre los sujetos y sobre los estratos o dimensiones de la dominación importa porque es esta interseccionalidad, cuando opera negativamente sobre los sujetos, impide, no los habilita para el conocimiento, los bloquea y los obtura para progresar en la vida de los conocimientos. No están autorizados por estos bloqueos derivados de la suma de opresiones interiores derivadas de su interseccionalidad, de la suma de estos segmentos. La otra política está vinculada con la intersectorialidad. Es obvio que las escuelas de gestión social son las que mejor conocen de qué modo podemos responder a un derecho
articulándolo con la comunidad, con los clubes, con las instituciones de salud, con los servicios locales, en fin, de protección y promoción de los derechos del niño. La intersectorialidad hace que la escuela sea un nodo, quizás sea el nodo principal, de un servicio que el Estado ofrece y la sociedad civil ofrece como para asegurar derechos cruzados que tienen en el centro, y ahora volvemos a la primera epidemia, a los efectos de la primera epidemia, que tienen en el centro la singularidad de la vida de niños y adolescentes. ¿Sí? Cuando no son ventanillas distintas, sino un colectivo de agentes estatales o de agentes de la sociedad civil que están colocando como valor intangible más importante la centralidad de la vida de los recién llegados, de los nuevos, de los niños. Y finalmente, las políticas de interdisciplinaridad, interdisciplina, eso es lo que quiero decir, que es el modo de pensar los objetos de conocimiento, por ejemplo, la justicia. Si uno piensa la justicia en términos interdisciplinarios, allí no es el derecho la que monopoliza ese concepto, ni la antropología, ni la historia, ni la sociología, sino el conjunto de perspectivas que ayudan a generar un concepto de justicia intergeneracional, justicia intrageneracional, justicias sociales, educativas, ambientales, todas ellas importantísimas para el futuro próximo, sobre todo la de naturaleza educativa y ambiental. Otro de los aprendizajes que este momento nos ofrece, nos pone sobre la mesa, para continuar con una metáfora con la que conversábamos previamente, esa capitalización de los aprendizajes tiende a revalorizar los trabajos humanos que estuvieron, los trabajos humanos de servicios. Es decir, históricamente los servicios de salud, de educación, de cuidado de ancianos, estuvieron como subvalorados en relación con trabajos productivos de naturaleza industrial o comercial o financiera. En esa simbólica que tiene la vida económica. Y esta pandemia ha puesto en un grado de significación máxima la importancia que tienen todos los servidores públicos, los que nos dan seguridad, los que cuidan de nuestra salud, las mujeres y el trabajo doméstico no pago, todo un sinfín se ha hecho visible, un sinfín, y se ha revalorizado conjuntamente, todos esos trabajos humanos de servicios a sectores vulnerables de la sociedad. Es decir, que la sociedad no podría sobrevivir sin ese trabajo que ha sido invisibilizado de los servicios humanos y que esta pandemia ha puesto frente a nosotros para que lo miremos, lo ponderemos y lo valoremos. Cuando uno habla de valoración en un sentido simbólico y material. Rafael. Sí. Bueno, no, un poco para
Hacemos un punto hablar ahí. no, un diálogo con todos y con todas. Interesante, y un poco lo que traíamos de la asociación, me parece esta idea de pensar prospectivamente la escuela que viene, desde lo político, lo pedagógico. Obviamente, como bien decías vos, en claves colectivos, en este contexto de la nueva normalidad, vos bien marcabas recién de alguna manera esas resonancias, ¿sí? Que de alguna manera a lo largo de la historia diferentes pandemias han marcado, de alguna manera trayendo alguna memoria, una memoria que de alguna manera tensiona esas contradicciones, desigualdades, inequidades, que de alguna manera provocan esto, y si uno la transpone a lo educativo, al plano de la escuela, de alguna manera genera derivaciones, esa memoria, esas pandemias, y quizás preguntarte, en este sentido, o me gustaría preguntarte, ¿qué derivaciones de esto debería volver a esta nueva escuela? Vos algunas pistas ahí habías mencionado, me parece importante, y en ese sentido, ¿qué oportunidad se abre a, bueno, vos bien definías a las escuelas de gestión social con una relación muy cercana entre la comunidad y la escuela, si realmente este momento en donde quizás me atrevo a decir que lo colectivo aparece como una nueva categoría política, de alguna manera, que aportes estas experiencias territoriales, situadas, podrían proponer o generar en esta nueva escuela que de alguna manera hoy educadores, teóricos, vienen manifestando y poniendo en contexto y en diálogo con los educadores y las educadoras. Bueno, tus preguntas, Juan, son sumamente desafiantes. Creo que como docentes necesitamos pensar prospectivamente y hacer una pedagogía de anticipación en términos de traer el futuro al presente y construirlo desde los niños, desde los adolescentes, con ellos. En principio, creo que las escuelas de gestión social pueden transformarse en una locomotora en términos de demostrar la importancia que tiene el concepto de escuela ampliada, escuela expandida, escuela articulada, eslabonada con múltiples instituciones, con las familias, pero no con un gesto burocrático, sino con un gesto que invita a la conducción colegiada del conjunto de las instituciones que trabajan y sostienen a las infancias y las adolescencias. Es decir, cómo explorar el concepto de escuela ampliada, este modo resiliente de evitar que los chicos deserten o pierdan todo entusiasmo por la institución escolar, o que la consideren obsoleta o irrelevante en sus vidas, o una institución en la que sus preguntas existenciales no aparecen nunca. Y me parece a mí que es en las escuelas a las que vamos a regresar donde estas transformaciones de lo intangible van a suceder porque no solamente las nuevas generaciones han sido afectadas dolorosamente, sino los adultos. Vamos a tener que elaborar los duelos de esta lejanía, de este distanciamiento. No somos una especie que vive en la soledad o que se acostumbra a producir significado en la soledad. Y, por cierto, la escuela va a ser la institución que pueda ayudar a elaborar los traumas colectivos que esta situación de pandemia estuvo y está originando. Me parece entonces que allí
es muy importante dar cuenta de recuperar la palabra como instrumento de significación. La escuela es la institución que puede ofrecer a través de los lenguajes plásticos, artísticos, lingüísticos, en fin, prácticos, de todo orden. Saber que las cosas en la naturaleza crecen con tiempos determinados, produce lecciones variadas en términos del modo en que gestionamos nuestra temporalidad. La escuela puede enseñar, entre otros aspectos, a gestionar la temporalidad de niños y adolescentes, a jerarquizar, a priorizar, a establecer agendas, cosas que no están en ninguna disciplina, pero que arman la subjetividad ante un mundo tan desafiante, tan arrasador. Por otro lado, estar atento a las nuevas desigualdades. La pandemia es como un río que desborda y produce nuevas desigualdades. Desigualdades que una política de intersectorialidad tiene que mostrar en su entretejido, en su relación. Por ejemplo, las desigualdades que se expresan en la falta de trabajo en los adultos, se expresan en la falta de formación académica y escolar en niños y adolescentes. Son desigualdades concomitantes. A los padres les falta trabajo, a los niños les falta educación. Entonces, esas desigualdades se combinan y afectan al conjunto familiar. La que aprende es la familia, y la que se bloquea es la familia. Entonces, cuando una familia no puede acceder a un trabajo digno, el niño está mirando que su manera de colaborar, por decirlo irónicamente, es también afectándose en su capacidad de conocer. Digo esto porque se expresa de un modo tan lineal, tan mecánico, que la escuela tiene que hacer enormes intervenciones colegiadas intersectorialmente con otras instituciones de la comunidad para interrumpir esta desigualdad que se manifiesta en términos de la situación familiar. Por otro lado, está la presencia de lo que podríamos llamar bienes públicos globales. Hoy por hoy estamos postulando la idea de que las vacunas son bienes públicos globales. Deben ser bienes públicos globales, esenciales, universales, accesibles por su gratuidad al conjunto. En la vacuna se expresa el conocimiento humano, y el conocimiento es un bien público, es un común. Defender, si la escuela tramita el conocimiento y lo tramita como un bien social, como un bien público, tiene que defender la idea de que los resultados de ese conocimiento, en este caso las vacunas, deben ser, por la centralidad que tienen en el derecho a la salud de toda la humanidad, un bien público global. La defensa entonces de los bienes públicos globales tiene a la escuela y a las nuevas generaciones como abanderados. Los bienes públicos globales del conocimiento, del suelo como bien público global, de los océanos, del espacio, de tantísimos bienes que no les pertenecen ni pueden ser propiedad de ni mercancía de ningún país o empresa. Entonces, la escuela tiene, porque trabaja con un bien público global, que es el conocimiento, con su transmisión, con su recreación, con su producción, ponerse a la vanguardia también de la defensa de los bienes públicos globales, la calidad de vida, en fin, tantísimos bienes que están
como defendidos sectorialmente y en su naturaleza son... es decir, enfrentamos, lo que quiero decir con los bienes públicos globales es que nuestros problemas son globales, con expresiones nacionales. Nuestros grandes problemas como humanidad, y también el concepto de humanidad se ha puesto muy en juego con la pandemia, formamos parte de una sola humanidad. Esa humanidad tiene problemas globales y se expresan en términos nacionales, en territorios nacionales, pero es la solidaridad y la ayuda y la cooperación internacional las que resuelven esos problemas de naturaleza global que de ninguna manera pueden atenderse competitivamente entre naciones. Por lo tanto, desde Sudamérica podemos reivindicar la idea de una patria grande para integrarnos a la humanidad en su conjunto y poner a los problemas en la escala en que estos problemas se presentan. La Argentina tiene inmensos problemas ambientales, económicos, sociales, y una escala en que la integración regional ayudaría enormemente a su resolución. Por otro lado, hay un concepto que me gustaría compartir con ustedes, y es cómo potenciar la ciudadanía, cómo ejercer nuevos niveles de ciudadanía, y se me ocurrió imaginar el término cuidadanía como ayudando a el de ciudadanía. La ciudadanía es la que se orienta al ejercicio de los derechos en el plano público, y la cuidadanía es la dimensión subjetiva, la que trabaja en los planos de la sensibilidad, la formación de un ciudadano, por seguir jugando con la palabra, es la de un sujeto que está atendiendo a los planos internos del trabajo objetivo o público, que ese es el sujeto que la escuela forma para poder mirarse a sí mismo en el momento en que se comporta, decide, habla, etc. Que pueda cuidarse a sí mismo, cuidar al otro, reconocer al otro, en fin, es una dimensión que la educación liberal nunca ha considerado, porque ha puesto el foco en la formación ciudadana, pero hoy me parece que el ciudadano tiene que ponerse de pie también subjetivamente, y esas políticas de cuidado que la escuela puede objetivar, puede trabajar, me parece que son una invitación a que lo hagan, y que aumenta, yo creo, la felicidad tanto en adultos como en niños. Primero agradecer a todas las personas que están, que son un montón, así que agradecidos todos los mensajes, los compañeros y compañeras de distintas experiencias que están. Realmente para nosotros es un gusto esto, poder encontrarnos hoy virtualmente. Y no, yo quería hacerte una pregunta muy cortita para después dar un poco entrada a varias preguntas que también compañeros y compañeras hicieron, y me parece esta idea que vos traes de escuela ampliada, que me parece interesante, que también hace un ratito habías hablado, la posibilidad o la oportunidad de poder empezar a construir ciertos nodos territoriales, ¿sí? Donde distintos actores comunitarios de alguna manera se entrelazan, y les doy todavía importante, central, determinante, digo, a pesar del pasaje del tiempo. En este sentido, quizás me gustaría preguntarte, vos hace unos años habías manifestado una frase muy interesante para todos y todas nosotros, que marcabas a estas experiencias como un espejo donde poder mirar otros futuros justos y democráticos. Y en ese sentido, me parece, digo, ¿qué le corresponde hoy, digo, en un contexto distinto, por suerte, de Estado, ¿sí? de política pública, de modelo pedagógico, que de alguna manera podemos pensar
en política pública que este Estado, bueno, tendría que tomar estas políticas públicas para generar estas derivaciones que vos bien habías dicho. ¿Cuáles serían esas pistas que podríamos empezar a pensar? Y en ese sentido, de alguna manera también nosotros, como docentes y como educadores, en esto nuevo que se viene, porque también traemos algo de una biografía personal, de nuestras experiencias educativas también, podemos poner también en estos territorios, en estas escuelas, como potencia para, bueno, para pensar esta educación, de alguna manera entender la educación como una herramienta transformadora, donde de alguna manera intentamos construir nuevas subjetividades que pongan en tensión las realidades y puedan ser críticas de esta realidad. Bueno, Juan, me parece que es bien desafiante la idea de que son las instituciones de gestión social y cooperativa las que pueden mostrar en espejar niveles de consolidación de aprendizajes vinculados a la colegialidad, a la confianza en la toma de decisiones colegiadas de diferentes sectores de la comunidad, la experiencia de la interfase con el conjunto de las instituciones, el territorio, la ventaja de mostrar que es posible distintos tipos de organización escolar, promovidos por padres, por fábricas recuperadas, por fundaciones, por cooperativas, por asociaciones civiles. Es decir, mostrar la riqueza que tiene nuestra sociedad y que la tuvo siempre. Yo quisiera que las escuelas de gestión social se inscribieran en una larga duración, que comienza en el artículo 42 y 57 de la ley 1420, donde esos dos artículos hablan de la creación de sociedades amigas de la educación. Así la llama Sarmiento, eso es textual de Educación Popular de Sarmiento, pero la 1420 incorpora que junto a las instituciones estatales el Estado invita a crear en los distritos escolares sociedades amigas de la educación, vecinales, locales, que construyan una escuela, una biblioteca, un centro de difusión cultural. Está la idea de que el Estado no agota a la sociedad, sino que el Estado invita a que esa sociedad exprese su compromiso político con la educación. Entonces, estas sociedades amigas de la educación estuvieron como dormidas durante algunos años, hasta que Joaquín B. González, hacia fines del 19, dice, pero, ¿qué hacemos? Está en la ley y no se aplica. Y comenzó desde su lugar, que muy importante en su época, fue ministro en el segundo gobierno de Julio Argentino Roca, en fin, una figura destacada de la cultura de su época, hizo lo posible para llevar adelante, bueno, fue el presidente y fundador de la Universidad de La Plata, que decir, Joaquín B. González impulsó y tuvo un eco en una figura fantástica de la pedagogía de su época, que fue José Berruti, que fue el creador de las sociedades populares de educación en diferentes lugares de la Argentina, en el conurbano, en fin, instaló y la Argentina tuvo una inmensa red de escuelas fundadas por las sociedades populares de educación, que tuvieron 5 congresos magníficos hasta 1930. El golpe militar de Uriburu fue fatal para este tipo de instituciones con las que la memoria colectiva puede conectarse hoy día. Sobreviven algunas, con esos títulos de sociedades populares, sobre todo en Corrientes, en la provincia de Corrientes, muy significativamente,
porque allí fundaron, a partir de esas sociedades populares de educación se crearon escuelas normales. Quiero decirles, por ejemplo, que la Escuela Normal Nacional de Lomas de Zamora tuvo su origen en una sociedad popular de educación que fue un instituto modelo, y de ese instituto modelo devino la escuela normal. Así, es decir, que hay muchas instituciones que luego se transformaron en instituciones estatales, fueron en su origen sociedades populares de educación que fundaron instituciones importantes. En fin, contar esa historia es muy importante porque durante los primeros 30 años del siglo XX, el Estado contó con ellas y su diversidad, su enorme riqueza, formó a centenares de niños y jóvenes durante esas décadas. En fin, esto quería decirlo porque, digamos, si bien las actuales escuelas de gestión social y cooperativa tienen 50, 60, 70 años de vida como máximo, digamos, su historia puede enhebrarse de forma tal que se recupere esa discontinuidad que el primer golpe militar de Uriburu en Argentina tendió a sacarlas de la oferta, y la languidecieron, desaparecieron. Lo que sí entonces estoy también poniendo en ese espejo es la importancia de la descentralización, es decir, que las escuelas tienen que tener mayor autonomía en las decisiones que les importa a la comunidad. Es decir, que esta pandemia ha territorializado los problemas como ningún otro desafío lo hizo previamente. Y me parece que las instituciones van a demandar nuevos niveles de autonomía en decisiones que hacen no solamente a lo administrativo o a lo cotidiano, coyuntural, sino a decisiones más estructurales, más de fondo, que le den mayor independencia y responsabilidad a las instituciones públicas estatal o instituciones públicas de gestión estatal. No es el caso de las de gestión social, pero las escuelas de gestión social pueden transferir muchos conocimientos con los que ya cuentan para ofrecerle ese conocimiento de gestión y de organización escolar que las escuelas públicas de gestión estatal no tienen o han olvidado. En fin, Rafael, estos son los puntos. Si te parece un poco, tomo algunas de las preguntas que están haciendo compañeros y compañeras por el chat para, bueno, un poco para intercambiar pareceres y saberes también, ¿por qué no?, en estas experiencias que intentamos construir en forma colectiva. Jorge Cajaraville, compañero, nos pregunta, ¿cómo articular cantidad de informaciones disponibles y generar espacios de experiencias existenciales? Bueno, yo creo que esa pregunta, que agradezco y es súper importante, plantea un desafío que es cómo escribir las experiencias que atravesamos, cómo hacer una bitácora de las experiencias que estamos atravesando, cómo simbolizamos, cómo generamos una escritura colegiada de esas experiencias, porque las tenemos que objetivar, estamos inmersas en ellas y ellas nos arrastran, nos llevan. Me parece que lo bueno que como institución podemos hacer, con nuestros pares, con nuestros compañeros, construir una bitácora, construir una escritura que dé cuenta de ese momento, con sus luces y con sus sombras, pero que nos permita objetivar por la escritura
eh, este, este trauma, este daño colectivo que estamos atravesando y que tiene dimensiones objetivas y tiene dimensiones subjetivas. Pero la escritura tiene un poder, bueno, que nos ayuda a mirarnos, a objetivarnos. Si uno solamente lo reduce a la oralidad, a compartir oralmente lo que nos sucede, esa palabra termina como entrando en un cono de sombra. La escritura lo que hace es permitir que eso pueda ser mirado nuevamente, revisitado. Una palabra oral no puede ser revisitada, porque se pierde en el momento, pero una escritura permite volver sobre ella, reescribir, leer entre líneas, abrir nuevas dimensiones, nuevos estratos de significado. Yo creo que si pudiéramos, como una de las tantas enseñanzas de esta pandemia, fundar archivos escolares sustentables, archivos escolares que no son solamente archivos administrativos o burocráticos, sino archivos de palabras de niños, adolescentes y adultos, familias y docentes y integrantes de la comunidad que han escrito, que han objetivado sus experiencias en textos. La escuela recoge y archiva ese material. Ese material es materia viva, es un insumo crítico para pensar el momento, para elaborarlo. Entonces, bueno, tenemos bibliotecas, tenemos museos, bueno, tenemos archivos escolares, pero archivos escolares resignificados con documentos con los que podamos explorar y elaborar el mundo en el que vivimos. Es decir, no son archivos oficiales ni archivos muertos, sino archivos vivos que permitan esa experiencia reflexiva. Por otro lado, Rafael, Federico Ingaramo consulta, también algo de esto estuviste manifestando vos en la charla, pregunta, ¿qué como sector o expresión de política educativa podemos ofrecer desde la gestión social al ámbito educativo a la potencia organizativa del campo popular al país en curso? Creo que hay muchos elementos afines que hacen a la organización, a la gestión de las escuelas de gestión social y cooperativa, que conectan por afinidad a los movimientos sociales, a la cultura popular, a acompañar al paso del que camina más lento. Es decir, son escuelas que pueden transferir ese conocimiento de lo que significa acompañar a los que van más lento y que la comunidad acompase su paso para que la inclusión sea verdadera. Yo creo que una cultura popular que esté atenta al, a la estima, al reconocimiento, acompaña ese movimiento con los pasos de los más vulnerables, de los más débiles, de los que necesitan ayuda y cooperación en su valimiento. En ese sentido, yo creo que repensar la inclusión en un sentido político, emancipador, significa que la escuela es una escuela que integra a todos los niños, no importa sus capacidades o sus falta de dones en determinados grados de sensorialidad o de inteligencia mental
o sensibilidad motora. La escuela tiene que integrar a todos los niños en todas sus condiciones de vida, y las escuelas no tienen que, para mi gusto, segmentarse como están segmentadas en el presente. Las escuelas especiales en muchos países del mundo han desaparecido y en nuestro país perseveran. Yo creo que la escuela popular, la escuela pública, tiene que integrar a todos sus niños, tal como esos niños han llegado al mundo, con sus dones, con sus capacidades, con sus idiosincrasias, con sus cuerpos, con sus orientaciones sexuales, con todo lo que cada niño porta en su idiosincrasia en trayecto formativo. Obviamente, no es que estamos hablando de identidades cerradas en la infancia o en la adolescencia. La escuela opera en la progresividad de una subjetividad que se forma, por lo tanto, recibe a todos en su grado, en su condición, y los invita a un desarrollo sustentable y progresivo en el tiempo. Joana pregunta, ¿y cómo llevarla a cabo? Todos tenemos recursos y si los ponemos en común nos sorprenderíamos de cómo podemos llevarlas a cabo. Nos resultó fácil clasificarlas a las infancias. Nos resultó fácil porque lo propio del ser humano es clasificar, dividir, segmentar, generar guetos. Pero si nos apartamos de esa pulsión clasificatoria, un padre, una madre no clasifica a sus hijos en fin, la fraternidad está en que los hermanos puedan compartir sus diferencias. La escuela no acepta ese precepto y clasifica a las infancias. Bueno, la invitación es que si vamos a una escuela de inclusión verdadera, no es solamente la que impide la deserción escolar, el abandono, sino la que integra todas sus infancias y acompaña ese movimiento en un sentido democrático y emancipador, si cabe. Es decir, es mucho más sencillo pensar en un modo no clasificatorio que en un modo clasificatorio. Por supuesto que se necesitan nuevas capacidades docentes, quizá 2 o 3 docentes por aula, pero, en fin, la educación tiene que ser prioridad, tiene que estar en la agenda, y los recursos que allí se ponen regresan multiplicados en el tiempo. Hay dos preguntas más que nos gustaría para ir dando también un cierre y agradeciéndote también, bueno, toda esta hora y pico que nos brindaste para pensar de alguna manera esta apertura en este primer conversatorio que la asociación lleva adelante y que vendrán algunos más que ahora posteriormente vamos a comunicar. Bueno, Joana, no sé, yo creo que no la pude, se me cerró el micrófono y no la dije la pregunta, que decía, bueno, ¿qué se podría llevar a cabo una pedagogía del cuidado para crear una política transformadora de comunidad y una ciudadanía más humana? Y por otro lado, otro compañero pregunta, ¿a qué cosas no deberíamos volver como docentes en esta nueva, entiendo yo, escuela, normalidad que se nos presenta, o se nos va a presentar, mejor dicho? Bueno, saberes del cuidado existen, son infinitamente numerosos, pero no están escritos, son saberes tácitos. Sabemos cuidar porque nos fue transmitido en la sociabilidad temprana, primaria, como hijos, como hermanos, esa manera de cuidarnos o de no dañarnos. Pero fue un modo, y resultó siempre, un modo indirecto, experiencial, no sujeto a la reflexión que invita el conocimiento, sino más bien a una práctica consuetudinaria de costumbres en el pasaje
intergeneracional de padres a hijos o de abuelos a nietos. Los saberes del cuidado necesitan una profundización mayor, capitalizando aquello que nos distingue o que hemos conquistado como saberes de cuidado, y aumentando la paleta de los sentimientos humanos, de los afectos humanos, explorar nuevas dimensiones de los afectos que conocíamos y habilitar el ingreso de nuevas sentimentalidades, de nuevos afectos, de nuevas sensibilidades. Las políticas de cuidado, por lo tanto, no son las de la escuela no tiene una preocupación por cuidados primarios, por alimentar a un niño o por darle un afecto de padre. Eso la escuela no tiene ni debe hacerlo. La escuela tiene un compromiso de cuidar las trayectorias formativas de los niños, cuidar los vínculos, cuidar a los adultos que en ella trabajan. Las políticas de cuidado no son solamente hacia los niños, es hacia los adultos como trabajadores, como profesionales de la enseñanza, como pares, en fin, es decir, que allí hay políticas institucionales de cuidado, las políticas de cuidado de los vínculos con las familias, cuidar los saberes, cuidar la progresividad de los saberes, hacer lo que en arte se llama curar, no cuidar, curar los contenidos, enseñar a curar los contenidos en las redes sociales, permitir que los niños y adolescentes puedan tener capacidades de decir no frente a determinados contenidos, no habilitarlos para que cualquier contenido los hiper, diríamos, sensibilice o de algún modo los vuelva vulnerables, los sobreestimule, eso quiero decirles. Es decir, curar los contenidos evita que niños y adolescentes puedan enfrentarse a contenidos que son desbordantes para sus capacidades simbólicas, que los arrasan, que los pasan por encima, y que, bueno, los invitan a consumo de sustancias y a todos los derivados que surgen de la imposibilidad de dar cuenta de esos estímulos o de esa sobreestimulación desbordante, sin curar contenidos, sin que la escuela ofrezca curación de contenidos. La invitación es a que los chicos terminen deshechos por un sinnúmero de contenidos que los afectan en términos de sus sensibilidades personales. No hay cuidar a los chicos es también cuidar las materias del conocimiento que ponemos sobre la mesa, y evitar que la niñez se acorte. Estamos viviendo, y estos tiempos de aceleración lo muestran dolorosamente, cómo los niños están están acortando sus años de infancia para rápidamente, por este efecto de la hiperestimulación, llegar a alcanzar imaginariamente, ya que no físicamente, a la adolescencia, si la pubertad está 2 o 3 años adelantada. Y esto es un efecto de esta sobreestimulación derivada de la ausencia de intervención cultural en la curación de contenidos. Entonces, hay un conjunto de fenómenos que la escuela tiene un compromiso ahora, mucho más en el regreso. Y respecto al compañero que preguntaba de qué cosas no querríamos volver a hacer,
de la escuela que dejamos atrás en el 2019 y principios de este año. Yo creo que no vamos a querer volver a trabajar individualmente, a trabajar encerrados en una burbuja de nuestra disciplina o de nuestra clase, que vamos a sentir, desear, alentar lo que ya sucede, obviamente, en muchas de sus escuelas, obviamente, trabajar colegiadamente en proyectos comunes, transversales, interdisciplinarios, que den cuenta de incluso con temáticas elegidas por los estudiantes, o que con la voz de los estudiantes, puestas en esos proyectos. Es decir, no vamos a querer volver a una mirada de isla, de aislamiento. Vamos a querer invitar, incluso para sentirnos nosotros más vivos, vamos a querer formular una invitación distinta, pero que siento que es una clave de época, está en el orden de la época demandar una fluidez educativa significativamente distinta. Yo confío que eso no va a ser una oferta estatal, va a producirse como por estallido, así como sucedió con la Escuela Nueva en la Argentina en la década de los 20 y de los 30, que aparecían instituciones que organizaban una propuesta pedagógica distinta y el Estado las aceptaba porque resultaba óptima académicamente. Bueno, del mismo modo, me parece que con mayor autonomía, mayor libertad responsable, mayor autogestión de las instituciones, los docentes podemos explorar nuevos registros de nuestra condición de profesionales de la enseñanza que aún no hemos explorado. No todos los docentes queremos ser docentes de aula, podemos ser docentes en otros espacios institucionales, o ser intermitentemente docentes de aula y docentes en otros espacios. En fin, una escuela que reinventa su condición puede ser la escuela más normal del mundo y sin embargo es una escuela donde los chicos votan por ir y se levantan contentos de ir a esa escuela todas las mañanas. Sucede en tantísimos lugares del mundo que los niños votan por sus escuelas, las quieren, extrañan, lloran cuando no pueden ir. Esos fenómenos se dan y sabemos que se dan. Y muchos docentes obviamente extrañamos volver. Nos cuesta esta condición de aislamiento o de distanciamiento. En fin, yo cultivo la... Muchas gracias Rafael. Realmente esto de los pensares, las preguntas y las utopías nos deja a todos con muchas cosas para pensar y para seguir conversando. Así que te agradezco en nombre de la asociación tu participación. Gracias por participar y nos encontramos en el próximo conversatorio. Gracias, Rafael. Unas últimas palabras. No, un agradecimiento profundo y el deseo siempre fraternal de continuar conversando en el tiempo. Muchas gracias.